gracia y amor, jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Pertenezco a ti, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Iglesia, un abrazo especial con las muy buenas noches para todos. Deseando de todo corazón en este segundo martes del año, segundo servicio, que el Señor nos acompañe en la predicación que vamos a tener hoy. Yo estoy muy convencido por el proceso que nosotros estamos atravesando como iglesia, que este es un año de conquista para nosotros. Este es un año de ver la gloria del Señor. Y hablando de conquista y de ver la gloria del Señor, nosotros en la palabra del Señor tenemos innumerables ejemplos que nos hablan de conquista y cómo Dios pudo respaldar su iglesia en ese tiempo, su pueblo, ¿ok? Vamos a ir a Josué capítulo 1. Es un texto absolutamente conocido por todos nosotros y vamos a pedirle al Señor que con algunas líneas del primer capítulo de Josué bendiga nuestra vida. Oramos al Señor para que todas las cosas se hagan de la manera que Dios desee que se hagan y que hoy nosotros podamos entender que Dios quiere que nosotros conquistemos en diferentes áreas de nuestra vida, ¿ok?
Dios quiere que nosotros conquistemos. Dios quiere que nosotros gobernemos sobre esas áreas de nuestra vida que algunas veces no gobernamos. Así de sencillo. Usted delante de Dios sabe en qué cosas usted es muy bueno, cristianamente hablando, y usted delante de Dios sabe qué cosas todavía como que, ay, es que me cuesta un poquito, se me dificulta un poquito, lucho todavía con esta situación. Lo bueno que nosotros tenemos en la vida cristiana es que poco a poco el Señor te va puliendo, ¿ok? Él va a ir acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque nosotros somos espíritu, desde un principio Él nos hizo. Y la intención de Dios es ir acomodando nuestro espíritu con el espíritu de Él. Él va acomodando lo espiritual a lo espiritual con tal de que lo carnal o lo que todavía tienes que gobernar y en lo que todavía luchas un poquito, se acomode. Entonces, ¿cómo conquistar? Sobre ese lema estaremos trabajando hoy. O sea, la manera de conquistar de nosotros es muy diferente a la manera de Dios. Dios tiene unas maneras de conquista muy, muy diferentes. O sea, Dios tiene unas formas que nosotros podemos pensar que son un poco más lentas, que nosotros no lo haríamos de esa manera, porque lógicamente el ser humano siempre quiere hacer las cosas a su manera, pero Dios tiene maneras. Nos guste o no, Él tiene maneras. Y aquí hay requisitos para nosotros poder conquistar. Josué, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, leemos con la dirección del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Ok? Hablando del asunto de la conquista, todos tenemos la capacidad de asumir un reto. Lo que pasa es que nosotros algunas veces pensamos que no somos suficientes para el reto. Ese pensamiento es muy probable que José lo haya tenido. Josué se tiene que enfrentar con un tiempo de conquista y no es un asunto menor. O sea, la tierra que Dios prometió a Abraham en el año 2000 a.C., en el año 1530 le promete a Moisés y le dice: esta es tu promesa. Y después de la muerte, en el año 1400 y algo, Josué tiene que asumir la batuta de una gran promesa que viene desde Abraham casi 600 años atrás. Él era un muchacho que no se había preparado para eso. Él era un muchacho que no estaba en la línea de descendientes directos de las personas que tenía que tener un cargo importante, porque no era familiar ni de Moisés, por decirlo de alguna manera. Pero era un muchacho que Dios escogió. Y muchas veces a nosotros nos llegan cosas así. En eso inesperado de Dios, en ese de repente de Dios, llegan algunas cosas, literalmente. Y nosotros, creería yo que la predicación de hoy nos está moldeando para prepararnos para estos asuntos inesperados que algunas veces no conocemos, que algunas veces no sabemos, pero que Dios en su misericordia nos pone a ejecutar. Porque no es nuestra fuerza, no es nuestro poder, es el poder de Dios
es la potencia del Espíritu Santo, es la guianza y la sabiduría que únicamente Dios puede colocar en nosotros. Claro que al principio te vas a sentir casi que no suficiente para lo que Dios te pone a hacer. De hecho, a mí me llama poderosamente la atención porque lo primero que Dios le dice a Josué después de la muerte de Moisés es, Josué, ¿tú recuerdas que Moisés pasó el Mar Rojo? Ah, ok, sí, Dios. Ok, tú levántate y pasa el Jordán. O sea, y es que nosotros hacemos una lectura muy rápida y pensamos que atravesar el Jordán o atravesar el Mar Rojo es como que una cosa como que, o sea, como que lo más fácil del mundo. Y eso es durísimo. O sea, Josué se venía preparando en un liderazgo silencioso, pero no se estaba preparando para eso. Únicamente él se preparó para ser un siervo. Y a través del servicio y su condición de su corazón de siervo, Dios empieza a catapultarlo a diferentes cosas. Usted y yo lo leemos muy rápido, pero se lo digo a forma de introducción. Levántate y pasa el Jordán. O sea, eso es muy fácil, ¿en serio? O sea, es como que Dios nos colocara, no sé, cuando uno va pasando, para los que somos de acá de Colombia, a ver, un río que vaya con buen caudal y que de pronto la mayoría conozca. No sé, cuando uno pasa de Girardot a Flandes, acá en el Tolima, la última parte de Cundinamarca en nuestro país, y pasas al departamento del Tolima. Cuando tú pasas eso, ahí pasas el Magdalena, hay un puente larguísimo, pasas el Magdalena. Es como que Dios te ponga al borde del Magdalena y te diga, pasa eso, ya, así. O sea, sin lancha, sin canoas, pásalo. Entonces, ahí cuando tú entiendes eso, dices, uy, venga, lo que le tocó a Josué no fue tan fácil. Porque usted y yo pensamos, ay, levántate, pasa el Jordán. Y en serio eso era tan sencillo. Mira, a forma de introducción te digo que el corazón de siervo de Moisés se impregnó tanto en el corazón de siervo de Josué, que Dios, por la capacidad de servicio, tiene la capacidad de encomendarle a él que pueda hacer lo que Moisés tenía que hacer. Muchas veces no necesitas todos los pergaminos encima, necesitas tener un corazón de servicio para que Dios te use. Tú de pronto no has ido a los seminarios bíblicos, pero puedes predicar. No sé, todos los ejemplos posibles. O sea, tú de pronto creas que no tienes toda la capacidad. Y aquí a mí me encanta porque hay gente que no tenía la capacidad. Dios usa a los débiles. Moisés, el primer instante cuando Dios lo llama, lo primero que le dice, yo soy corto en palabras. Yo que le digo al pueblo, yo que le digo a Faraón, yo no sirvo para esto. Y Dios dijo, sí, tú me sirves. De los mejores líderes que tuvo la Biblia, algunos teólogos dicen que el mejor fue Moisés. 40 años liderando a un pueblo en un desierto. ¿Es en serio? Y Moisés creía que no tenía la capacidad. Y se muere ese que no tiene la capacidad y Josué era el que limpiaba la carpa o la tienda donde Moisés se metía con la presencia del Señor. Un muchacho ahí sujeto, era el que le cargaba como la Biblia a Moisés, para que usted me entienda pues. Y Dios dijo, ese me sirve. ¿Tenía todos los estudios? No. A Dios le plació. A Dios le plació hacerlo. Aarón estaba hermano de Moisés, sacerdote del pueblo. ¿Por qué no ponerlo a él? Dios puso a otro. Vea, hermanos, eso es tan sencillo como que cuando Dios se enamora de usted para un proyecto, Dios hace el proyecto con usted. Hablando de conquista, que es nuestro título, dos apreciaciones. Primer punto de predicación, conquista en el dolor. Josué 1:2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mira, el creyente tiene varios problemas y dentro de los problemas que tiene es que no ha aprendido a manejar el dolor. Josué debió trabajar con la noticia fatídica de la muerte de Moisés, su papá espiritual. Pero Dios, aún con todo el dolor, decidió usarlo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces anteponemos nuestro dolor por encima de los estatutos o mandamientos u órdenes que Dios nos da. Si Moisés ha muerto, ¿no sería mejor que Dios le diera 6 meses a Josué para que se recuperara? Pues yo te tengo otra historia. Gente que aprendió a trabajar con el dolor.
Un día a Esteban lo están apedreando. Y en su momento de más dolor, el cielo se abrió y vio la gloria del Señor. A otra persona que trabaja con dolor. Te tengo otra historia. Un día, un chico llamado Saulo de Tarso, adinerado él, muy estudioso él, estudiado, pero ni pa' qué te digo, sufría como de alguna enfermedad en su cuerpo, tenía un aguijón, y le pidió al Señor que se lo quitara, y Dios le dijo, no te lo quito. Escribió 14 de lo que hay en el Nuevo Testamento. En su dolor, Dios lo usó. Un día, el máximo ejemplo, el Señor Jesús, le acaban de dar la noticia que a su primo hermano Juan Bautista lo acaban de decapitar. La cabeza está por allá tirada en una bandeja. Y la gente lo vio, y él tuvo compasión de ellos, sanó a los que de ellos estaban enfermos y multiplicó la comida para ellos. En su momento de dolor. Un día este mismo Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario y tiene abajo al poder político, al poder religioso y al poder militar. Y en el momento de más dolor del Señor Jesús crucificado en la cruz del Calvario, le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el momento de más dolor, más sirvió. Espérate, y yo me la sé con varios. Todos los personajes que tuvieron dolor en la Biblia fueron usados por el Señor. ¿No será que como iglesia estamos desperdiciando el dolor? ¿No será que cuando sentimos dolor estamos más sensibles al espíritu, pero nosotros más nos retraemos y ese día apagamos celular, bloqueamos gente de redes sociales y no quiero nada con nadie porque estoy en dolor? De hecho, la ley dice que si se te muere un familiar en primer grado de consanguineidad o segundo grado, puedes pedir de 1 a 3 días y la ley te ampara. Al Señor Jesús le acaban de matar a su primo y tuvo que sanar la gente y tuvo que multiplicarle comida a la gente, así de sencillo. En el momento de más dolor de todos los personajes que te acabo de comentar, fue que Dios los usó. ¿No será que nosotros estamos perdiendo el dolor? Porque usted cuando tiene dolor, ¿qué le dan ganas de hacer? La respuesta es casi que común, nada. Yo cuando tengo dolor, cuando estoy casi que deprimido, cuando tengo tristezas altas, cuando estoy llorando, cuando no me entiendo ni yo mismo, yo no quiero ni que me hablen, yo no quiero seguir evangelizando, soy cristiano, amo a mi Señor, pero yo no quiero que me digan nada. Porque me descubrieron una enfermedad, porque no me alcanzó el dinero. O sea, esto que te genera dolor, te cierra. Y en ese momento tú no quieres que te digan nada. Y bíblicamente te lo acabo de mostrar con algunos personajes, en el momento de más dolor Dios más los usó. ¿No será que en el dolor es que Dios te quiere usar, pero en el dolor es cuando tú más te cierras? En esa ruptura amorosa. Mira, hubo un David que en ese dolor de patria trabajó en guerra. Hubo un Gedeón que trabajó por estos madianitas que los querían esclavizar, que venían esclavizados 40 años y él tuvo que liberarlos. Daniel tuvo que trabajar en un exilio con diferentes reyes. ¿No será que en este momento de dolor, de dificultad, Dios usa a las personas? ¿Y no será que tu vida no es tan asertiva, bíblicamente hablando, porque en el momento de la dificultad vos te cerrás y no le abrís el corazón al Espíritu Santo para que te muestre qué tienes que hacer? Esto no se trata del éxtasis, de cuando estás un poco más contento. Esto se trata de cuando estás más vulnerable. Ahí es donde Dios más te usa, cumpliendo la palabra, ¿no? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos siempre hemos creído que el momento de más alegría, de más éxtasis, es donde tenemos que tomar decisiones. Y mentira, eso se llama tomar decisiones por emociones o gobernados por las emociones. El día que usted está eufórico, ese día usted se compromete. Pero cuando ya le pasa la euforia y le baja un poquito la espuma y le queda lo que es, usted dice, ¡ay, caramba, ¿yo qué hice? ¿Por qué? Porque estaba eufórico. La euforia no es el mejor consejero para poder tomar una decisión. No es la mejor consejera, no es la mejor. Pero el dolor sí. Porque en el dolor tú no puedes hacer nada. Es únicamente lo que Dios determine que tú tienes que hacer. Lo que pasa es que el dolor por la iglesia es desaprovechado. Mira, Esteban nunca tuvo la posibilidad de ver el cielo abriendo y ver al Hijo de Dios. Esteban nunca vio eso. ¿Cuándo vio Esteban eso? Cuando experimentó más dolor, lo estaban apedreando. O sea, el dolor
hace que puedas ver la gloria de Dios. Pero tú y yo en el dolor nos encerramos, herimos a la gente, contestamos mal, esta semana que no me hablen, no quiero nada, no quiero... Así funciona. Mira, yo recuerdo un día, yo creo que algunos de los que van a ver esta predicación recuerdan que terminó el culto y yo inmediatamente salí hacia mi pueblo. Yo casi nunca tengo el celular en mi mano encendido los días domingo. Yo después de que vaya a predicar, pues yo voy a predicar. Y yo recuerdo que teníamos escuela de formación de 8 a 9 de la mañana y de 9 a 11 teníamos el servicio. No sé por qué el teléfono quedó con sonido y encendido. Y antes de empezar a dar la escuela de formación me llamaron de mi casa a decirme que un tío mío había fallecido. Entonces, claro, después de culto me tocaba salir. Nosotros estamos preparados siempre en la iglesia, ¿no? Los dos pastores que siempre tengo, que son Jonathan y Eduardo, ellos están preparados para que si en un momento yo me enfermo, alguna cosa pasó, algo fortuito, ellos están preparados para predicar. O sea, a mí me hubiese quedado fácil decirle a Jonathan, Jonathan, predicas porque me voy ya para mi casa y la gente va a entender. Ve, ¿y el pastor dónde está? No, se le murió un familiar, tuvo que viajar. Eso era entendible para todo el mundo. Pero entonces a mí me llaman, yo contesto el teléfono, ¿qué pasó? ¿Por qué me llaman un domingo a esta hora si saben que voy a predicar? No, es que falleció fulano de tal, un tío. Ok, yo di la escuela de formación de 8 a 9, de 9 a 11 prediqué, terminó el culto y me fui para mi casa, para mi pueblo, a hacer pues lo del sepelio de mi familiar. Porque en el dolor Dios también te sigue usando. Yo recuerdo que fue un culto precioso ese día, lleno de la presencia del Señor. Yo veía en los rostros de las personas que el Señor estaba haciendo a través de esa palabra. ¿Y qué es lo que te intento decir con eso? No tiene que ver con cómo te sientas, tiene que ver con cómo Dios te usa. Y nosotros estamos colocando nuestro sentir y nuestro estado de ánimo por encima de lo de la palabra del Señor. El Señor me va a regalar una palabra ese día para la iglesia. ¿Y se murió un familiar? Sí. Pero yo tuve que seguir predicando también. Dios me usó a través del dolor. Dios me usó a través del dolor. Después la gente, esa palabra me llegó, Dios me habló a través de la palabra. O sea, ¿qué tal si yo suspendo la predicación? ¿Tenía yo razón de hacerlo? Sí, porque estaba en dolor. Es lo que te intento plantear. Perdón, es lo que te intento plantear. Pero el dolor tiene que ser utilizado por el Señor. En los momentos de más álgido dolor en la Biblia, Dios más usó a los personajes bíblicos. Y revisa la historia. No se trata del momento de éxtasis. Se trata de lo que no quieres hacer. Y ahí es donde Dios más te usa. Pregunta por regla de 3, pues ya que lo mencionamos. ¿Moisés quería regresar a Egipto? No. ¿Fue usado en Egipto? Sí. Porque no es lo que tú quieras. No es cuando estés contento. Es lo que Dios decida para tu vida y cómo Él te quiera usar. Lo primero que plantea la palabra del Señor es conquista en el dolor. Josué tuvo que hacerse cargo de un pueblo aún llorando por la muerte de Moisés. Pero Dios dijo, tú puedes, ve hacia adelante. Él conquistó en su dolor. No tienes que esperar a estar absolutamente bien para poder hacer las cosas que Dios te encomendó que hicieras. Eso no funciona así. Dios te ve la capacidad. O sea, tu potencia no la mide que te sintas bien. Tu potencia la mide que Dios te haya dado la orden que hagas o que ejecutes algo. Es ahí donde sos potente. Ay, es que yo no me siento bien. No importa. O sea, ¿es importante cómo te sientes? Sí, yo no voy a decir que no. Pero la base para ejecutar las órdenes que Dios nos da no es que tu estado de ánimo esté arriba. Tu estado de ánimo puede estar abajo. Puedes tener mucho dolor. Por eso el Señor Jesús es determinado como el sanador herido. Entre más herido estuvo, más sanó a las personas. Él estaba herido en la cruz del Calvario y decidió llevarse un malhechor ese mismo día para el paraíso. En su momento de más heridas, en su momento de más dolor, de más traición, porque todo el mundo lo abandonó. Él seguía haciendo lo que tenía que hacer, porque el dolor no es un impedimento para que ejecutes la obra de Dios. Entonces, conquista en tu dolor. Y lo segundo que muestra el texto bíblico es, esto parece raro, y esto parece que no se reconciliara, sino que peleara, porque voy a manejar la palabra inesperado con la palabra preparación. Perdón. Y uno no se prepara para lo inesperado porque lo inesperado es fortuito, de hecho.
O sea, cuando buscamos la definición de inesperado es algo que sucede en el de repente. Tú no lo planificas, no lo puedes controlar, porque es algo precisamente inesperado. Entonces, si el segundo punto de predicación es prepárate para lo inesperado, usted puede pensar que es una incoherencia, porque para lo inesperado tú no te preparas. Lo inesperado tú lo vives. Pero sí hay manera de prepararse para lo inesperado. Josué 1.3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo siempre he creído que si la iglesia le pone más atención a esta predicación o a esta palabra, el asunto sería diferente. Porque nosotros no entendemos que tenemos alguna autoridad y mayordomía sobre los lugares que nosotros pisamos. Nosotros vamos a cualquier lado y pensamos que fuimos de paseo. No. Con mucho respeto, usted nació en Santa Israel Sacerdocio donde quiera que usted vaya. Y donde usted pisa, usted va con la autoridad de Cristo. Sino que la gente no utiliza mucho este versículo para poder asumir una posición bíblica. ¿Cuántos países conoce usted? Algo tiene Dios con esos países. ¿Cuánto territorio nacional tiene usted? Usted pensó que iba de vacaciones a la costa o de vacaciones al eje cafetero. Dios, usted pisó ese territorio. Sino que usted no va pensando en eso, usted va pensando en las vacaciones. Y está muy bien porque para eso usted paga un paseo y vaya y descanse. Pero ¿por qué no pensar en la autoridad espiritual? O sea, todo lo que yo pise con mi pie es mi territorio. O sea, yo soy autoridad espiritual cuando piso un territorio. Así es que uno se va de paseo, entendiendo que literalmente uno va a descansar, pero espiritualmente nosotros sí somos los mismos. Así estemos trabajando o de permiso. Entonces, te preparas. O sea, en la Biblia tienes que estar preparado para cosas que no le has pedido al Señor. Seré muy breve con el ejemplo, pues. Dime cuántos de los personajes bíblicos realizaron en la Biblia lo que siempre soñaron hacer. Y tu respuesta va a ser ninguno. Es muy fácil, ¿no? Abraham no quería dejar su tierra y su parentela, Moisés no quería regresar a Egipto porque lo querían matar, Daniel no soñaba con irse a Babilonia preso político, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, Saulo de Tarso tenía cartas de los principales reyes y sacerdotes para meter preso o asesinar al que confesara el nombre de Jesús y no se sujetara al imperio romano. O sea, cuando Dios llama a Saulo, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo está haciendo lo contrario a lo que Dios lo tenía para que él hiciese, ¿cierto? O sea, Saulo quería ser un predicador y escribir 13 o 14 cartas en el Nuevo Testamento. Saulo no quería eso, él quería matar cristianos. Y Dios le cambió la cosa. O sea, al final de la historia se demuestra, o sea, a ver, te hago la pregunta, ¿el sueño de la Virgen María era quedar embarazada por el Espíritu Santo y tener que explicarle a su marido que estaba embarazada del Espíritu Santo? Nadie soñó con lo que Dios lo puso a hacer. Qué pena, pero así funciona. Entonces, cuando yo te estoy planteando, cuando yo no planteo, cuando la palabra del Señor plantea esto, vamos a estar preparados para una conquista, pero de las cosas inesperadas. Es que es muy fácil cuando tú tienes un sueño y le pides a Dios por tu sueño, eso es muy sencillo. Pero es no tan sencillo cuando Dios tiene un sueño y tú tienes que ejecutarlo. Eso es lo que no es fácil. Hay muchas personas que estudiaron una cosa y Dios las tiene ejecutando otra cosa. Y ya. Perdón, y no es la muerte, es el servicio al Señor. Pareciese ser mezquino, como que, ay, pero yo por qué no puedo cumplir mi sueño y tengo que cumplir como el sueño de Dios, porque pues algunas veces es necesario sacrificarse por otros. Esa idea bíblica de que uno solo fue a la cruz para que todos tuviésemos vida es para los cristianos también. Ay, pero yo por qué tengo que renunciar a mi sueño, entonces decime por qué Jesús tuvo que ir a la cruz a morir por tus pecados. O sea, es la misma cosa, porque nosotros somos egoístas con Jesús, pero somos muy amplios con nosotros. Me explico. Si tu respuesta es, pero ¿por qué yo tengo que renunciar a mis sueños para cumplir los sueños de Dios? Yo te hago la pregunta, ¿por qué Jesús de Nazaret tuvo que ir a la cruz a morir por tus pecados? ¿Por qué no fuiste vos? ¿Te das cuenta que todo el mundo se sacrifica? Solo que cuando se sacrifica a Dios y Jehová por vos, vos decís, alabado sea el Señor. Pero cuando te toca el sacrificio a vos, ahí decís, ay, no, a mí como que no me parece. El ser humano es así. A ver, muchos hemos tenido esa promesa de esfuérzate y sé valiente, y leyendo el versículo bajan lágrimas por nuestras mejillas. Entendamos un poquito el tema. El esfuérzate y sé valiente es un asunto muy fuerte en la Biblia, porque el esfuérzate y sé valiente tiene un énfasis. Eso no es que porque aquí lo diga 3 veces en este corto pasaje bíblico que acabamos de leer, o sea, este es de las, ¿cómo te explico? Este es de los versículos que los cristianos más se saben, pero menos interpretan de correcta manera.
La verdad es esa. O sea, la manera correcta de esfuérzate y sé valiente, pues uno tiene que analizar por qué Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Vemos dos de las tres que hay, hablando de que hay que prepararnos para lo inesperado. Entonces Dios le dice a Josué, Dios le dice a Josué, perdón, leo acá, estoy buscando. Josué 1:6, ¿ok? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que daría a ellos. O sea, ahí están hablando de administración. Voy a ser muy breve. ¿Cómo estás de administración? ¿Cómo administras tu corazón? ¿Cómo administras tu cuerpo? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Cómo administras tus finanzas? Aquí están hablando de que Josué tenía que ser un excelente administrador. Para eso tenía que esforzarse y ser valiente. Reitero, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo. ¿Quién hizo a la distribución de las 12 tribus? ¿Quién les distribuyó la tierra? Josué. ¿Tenía que ser buen administrador, sí o no? Ah, ustedes pensaron que ese esfuérzate y sé valiente es para que, ay, me quebranté escuchando el versículo. No, espérate. Dios está hablando de administración. O sea, tienes que esforzarte y ser valiente para ser un excelente administrador. Yo no voy a tocarte temas puntuales, voy a hacerlo someramente y general. ¿Cómo estás de administración con el Señor? ¿Administras bien los recursos que Él te da? ¿Le cumples a Él con lo que es de Él? ¿Administras bien tu cuerpo? ¿Administras bien tu corazón? ¿Administras bien tu tiempo? Uy, pastor, estoy como corto en eso. Pues empieza a hacerlo. Porque el primer esfuérzate y sé valiente que aparece en la Biblia es para que seas un excelente administrador. Entonces no es para que diga, esfuérzate y sé valiente como que llegó un poder extraordinario del cielo. No es para que administres bien. El segundo, esfuérzate y sé valiente. Y yo me aterro porque no dice valiente, sino muy valiente. O sea, si el esfuérzate y sé valiente para ser un excelente administrador de lo que Dios pone en tu mano y en tu vida es muy importante, acá ya le pone el condicionante muy. Entonces, Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, tienes que ser un experto en la ley. ¿Cómo vas con las lecturas bíblicas? ¿Qué tanto sabes de la Biblia? Porque para eso es que tienes que ser muy valiente. Nosotros estamos un poco locos. Nosotros cogemos cualquier sueño o anhelo que tengamos y le metemos la promesa de esfuérzate y sé valiente. Y creemos que el esfuérzate y sé valiente es como un blindaje o como un escudo que nos ayuda a ir para adelante con las cosas que nosotros queremos hacer. Ay, no, Dios me dijo que me esforzara y que fuera valiente. Entonces a mí se me metió en la cabeza tal idea y yo me esfuerzo y sé valiente con tal idea. Yo me esfuerzo y soy valiente, perdón, con tal idea. Bueno, sí, pero para eso no se escribió. ¿Sí me entendés? O sea, Dios quiere que seas persistente, sí. Pero el segundo, esfuérzate y sé valiente que aparece en la Biblia es para que seas un excelente biblista. ¿Cómo estás con la lectura bíblica? ¿O únicamente la abres cuando el pastor te dice en la iglesia, vamos al Salmo 27 y ahí la abres? ¿Cómo estás en las lecturas bíblicas? Al grupo de la iglesia se mandó el año de la lectura bíblica. ¿Cómo vas con eso? Ay, no he empezado. Perdón. No, pues perdón, no. Haga el favor y lee hasta el día que vamos y empiece. Porque entonces estamos a principio de mes. ¿Alcanzas todavía? Ve de corrido en todo lo que no has leído. En el grupo de la iglesia está. Si no, me llamas o me escribes al pastor Jonathan y te mandamos la guía de lectura bíblica para todo un año. O sea, ¿cómo estás en la lectura bíblica? Porque el segundo, esfuérzate y sé no valiente, sino muy valiente, es para ser un experto en la Biblia. ¿Cómo estás de Biblia? O sea, si usted no se esfuerza para ser un buen administrador y no se esfuerza para conocer bien la palabra del Señor, usted no es candidato a los milagros de Dios. Usted no es candidato a que Dios lo use. ¿Por qué Dios iba a usar a Josué? Porque se esforzaba en eso. Y a mí me aterra, y termino con esto. El pueblo únicamente le pide a Josué dos cosas. Una se encuentra en Josué 1:17, dice, de la manera que obedecimos a Moisés, en todas las cosas te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. A Josué le exigen ver el respaldo y la gloria de Dios que Moisés tenía en él. Y el versículo 18 es más importante. La única cosa que el pueblo le exige a Josué. Dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, yo leo Josué 1:18,
Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Y después del punto y coma dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. O sea, el mismo pueblo le exige a Josué que sea valiente y que se esfuerce. O sea, si usted no tiene intrínsecamente, implícitamente metido el esfuerzo y la valentía, usted no es, usted no es un candidato para lo que Dios quiere hacer con usted. No, porque las promesas bíblicas están, hay más de 3000 promesas en la Biblia, pero tiene que estar a través de un esfuerzo. Lo que pasa es que nosotros no queremos esforzarnos. Nosotros no queremos ser valientes. Nosotros, mira, a mí me aterra cómo Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente en cosas tan particulares. Porque, hombre, si el texto bíblico te dice 3 veces esfuérzate y sé valiente, pues es porque tenés que, o sea, Dios te está intentando decir, te estoy intentando decir algo de tu esfuerzo y de tu valentía. ¿En cuáles áreas? Primero, administra bien. Todo lo que es administración, ahí tenés que esforzarte. Segundo, en la parte de la Biblia. Tienes que ser muy buen biblista, porque nosotros seguimos la Biblia, que es el libro que nos ha cambiado la vida. Y yo veo gente que es experta en libros, en otra cosa, porque se dedican a eso, pero los que somos bíblicos tenemos que ser sí o sí expertos en la Biblia. Entonces, en ese orden de ideas, el esfuérzate y sé valiente que Dios pone en nosotros es con una designación especial, la cual no puede ser interrumpida. Entonces, para ir cerrando el tema, si tú no eres una persona que administra bien, y si tú eres una persona, y si tú eres una persona que no lee mucho la palabra del Señor, tú no eres un candidato para los milagros de Dios. Y nosotros irresponsablemente, ¿cómo feriamos los milagros de Dios? Perdón, que Dios me perdone. Pero nosotros vemos que una persona tiene necesidad y no le enseñamos estas cosas. Le decimos es, pídale a Dios que Él le puede dar. Dios le puede sanar, Dios le puede bendecir, Dios le puede... Y esto es verdad, yo no estoy peleando con esa idea. Pero es que hay unos requisitos. Entonces, más allá de andarle ofreciendo milagros a la gente a la loca o a diestra y siniestra, ¿por qué no le enseñamos a la gente a ser fiel y administrar bien? Porque si administras bien, pues Dios te bendice. Claro que sí, porque si me eres fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho. Es Biblia, pero aplicada. ¿Por qué no le enseñamos a la gente que se prepare para lo inesperado? Porque en esa preparación para lo inesperado es donde viene el esfuérzate y sé valiente. Enseñémosle a la gente a administrar bien. Enseñémosle a la gente a que sean muy bíblicos. Pero nosotros estamos, entre comillas, regalando los milagros que Dios dijo que tenían que pasar a través de un esfuerzo. Y ahí la gente por eso se choca. Ahí por eso la gente se estrella. Ahí por eso la gente algunas veces se retira de las iglesias con mucha tristeza, porque nosotros les hemos enseñado que es únicamente llegar a la iglesia y pedirle cosas a la topa tonondra a Dios. O sea, pídele que Él te da. Claro, cuando una persona lleva 1 año, 2 años, 5, 3 años en la iglesia y dice, pero yo le estoy pidiendo por esto y Dios no me lo dio, es porque de pronto le enseñamos a pedir, pero no a esforzarse y a ser valiente. Entonces lo que Dios quiere primero es que conquistes aún estando el dolor. Y lo segundo es que te prepares, parece absurdo, para lo inesperado. Estos planes que Dios tiene que no estaban en tu cerebro, no estaban en tu corazón, pero Dios sí los tenía para ti. Muchas veces estás en la ciudad que no quieres estar y no sabes por qué Dios te llevó allá. No sabes por qué. No sabes por qué Dios te permitió comprar tu apartamento o tu casa en una ciudad que de pronto ni te gusta y usted lucha y batalla con eso. Ay, pero ¿por qué me trasladaron para esta ciudad si yo no quería esta ciudad? Dios sabe por qué lo hizo. No estás muy a gusto, no es que te favorezca mucho según tú, no te gusta mucho, lo que tú quieras, pero Dios sabe por qué lo hizo. Que nosotros aprendamos a conquistar en nuestro dolor. Resumo, las personas que más dolor experimentaron en la Biblia fueron las más usadas. Es Biblia pero aplicada. Y las personas que se preparan para lo inesperado, las personas que están confiadas para cuando lleguen esas noticias inesperadas de parte del Señor. Que el Señor nos bendiga a todos y seguimos orando para que el Señor en su misericordia tenga favor con cada uno de nosotros. Papá, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros nos esforcemos y seamos valientes en la administración de todo el recurso que tú nos das, recurso humano y corporal también, y para que nosotros, Padre Celestial, estemos en la capacidad de ser muy buenos biblistas. Que nosotros meditemos de día y de noche
y que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, que por encima de todas las cosas como iglesia y como comunidad de fe no desaprovechemos nuestro dolor, porque en el momento de más dolor es cuando los hombres y mujeres bíblicos pudieron ver tu gloria. Ante el dolor nosotros no nos quejaremos, te preguntamos a ti, ¿qué quieres que yo haga? Ayúdanos a utilizar, Padre Celestial, el dolor de la manera que tú quieres que nosotros lo utilicemos. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo he clamado a ti a favor de toda mujer y hombre que crea en ti y aún los que no creen, para que a ellos les sea predicado. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo. Abrazo fraterno.